Hechos capítulo 4, versículo 32 al 35. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así la bendita y santa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían, todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Hermano, pretendo con la ayuda del Espíritu Santo hablar sobre un tema muy controversial y resistido. Entendemos, hermano, que por los malos ejemplos que han habido en cuanto a la economía de las iglesias, como hemos leído, hermano, la iglesia primitiva, dice el texto que leímos, dice que todos eran de un mismo corazón, de una misma alma. Ninguno decía tener nada propio, sino que traían sus posesiones y lo ayudaban a los demás hermanos que estaban en necesidad. Dice la palabra, hermano, que vendían sus posesiones y las traían y las ponían a los pies de los apóstoles. Y es que, hermano, cuando en una congregación, hermano, hay amor, cuando en una congregación hay amor por la obra y amor por los hermanos, lo hay todo. Alabado sea el nombre de Jesús. Así comenzó, hermano, la economía de la gracia de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva aprendió este principio. ¿Sabe por qué? Porque lo recibió de Dios y entendió que es mejor dar que recibir. ¿Cuánto lo creen conmigo en esta preciosa tarde? La iglesia primitiva, hermano, no murmuró cuando vio la necesidad, sino que todos se unieron para sacar con gozo a aquel hermano adelante. Alabado sea el nombre de Jesús. Y es que mire, hermano, hoy en día en muchas iglesias es muy resistido y muchas personas cuestionan el darle a Dios. En mi experiencia, hermano, cristiana y en mi experiencia ministerial me he dado cuenta que aquellos que han sido, hermanos, sueltos y han creído a Dios para proveer a la obra cuando ha habido la necesidad, he visto que siempre han andado solventes. He visto que en sus finanzas siempre ha habido bendición, hermano, y siempre lo veo de una manera solvente para sostener sus familias y sus hijos. Pero me he dado cuenta también que aquellos que siempre han cuestionado darle a Dios, siempre los he visto apretados, los he visto con necesidades, hermano, en momentos que no les alcanza para pagar sus biles y sus rentas. ¿Y saben por qué, hermano? Porque Dios es justo. ¿Cuánto lo creen conmigo? Amén, gloria a Dios. Entonces yo quiero que vayamos, hermano, y entendamos cómo comenzó el plan de provisión de Dios. Comenzó allá con el pueblo de Israel. Y vamos a ir, hermano, y vamos a leer allá en Números 18. Vamos a hacer esta lectura porque es importante para fundamentar lo que estamos hablando. Vamos a ver cómo comenzó el plan de provisión de Dios en el pueblo de Israel. Números capítulo 18, versículos 4, 5, 6, 8 y en adelante yo les voy a decir cuál vamos a leer. Y dice: se juntarán pues contigo, le dijo Dios a Aarón, y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Dijo más Jehová a Aarón: y aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las
cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Versículo 20. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. 21. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Hermano, cuando Israel poseyó la tierra prometida, Dios, hermano, usó a Josué para que repartiese y comenzase a repartir la tierra en las tribus de Israel. Y dice que a cada tribu Dios le dio una herencia territorial. Pero hubo una tribu, la tribu de Leví, la cual se le dio una herencia espiritual. Esta tribu se tomó como los siervos y los obreros de Dios para que ministraran en su casa, en el tabernáculo de reunión. Y dice la Biblia que esta tribu traía los sacrificios de paz delante de Dios por el pueblo, mantenía el sacrificio vivo, mantenía la alabanza perpetua delante de la presencia de Dios en el tabernáculo. Esa fue su herencia, ser siervos, llamados a ser siervos del Dios Altísimo. Cuando Israel, hermano, violó la ley del diezmo, entonces, hermano, el sacrificio y la alabanza menguó en el tabernáculo de reunión y el templo, porque entonces los sacerdotes, al no haber provisión en la casa de Dios, ellos se vieron obligados a salir y buscar el sustento para sus hijos, para sus familias. Entonces, hermano, Israel pecó delante de Dios por la avaricia y el descuido. Y por eso es que Dios, allá en Malaquías 3, 6 y 12, de una manera contundente, Dios le reclama a Israel y le dice que ha fallado, y les habla de una forma muy dura, que dice: malditos sois con maldición, porque me habéis robado. Porque por la avaricia del pueblo de Israel, la alabanza en el templo, en la casa de Dios, cesó. Porque, hermano, los sacerdotes, al no haber provisión, tuvieron que dejar su ministerio y tuvieron que salir a buscar provisión para sus familias. Por eso es que Dios de manera contundente le habló a Israel. Ahora, hagamos un paréntesis aquí para establecer fundamento bíblico en la enseñanza que estamos hablando. En la Biblia, hermano, en el texto bíblico, Dios nos ha dado o dejado mandamientos o ordenanzas a través de los tiempos, que son principios bíblicos eternos. O sea, que estos mandamientos son para toda lengua, para todo tiempo, para toda nación, para todo pueblo, para todo pacto, pacto del antiguo pacto y el nuevo pacto. Son mandamientos eternos que se tienen que cumplir y escuchar en cualquier época o tiempo y en cualquier lengua. Y miremos algunos de ellos. Uno de los mandamientos que es perpetuo, que Dios dejó, está allá en la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Éxodo 20, Deuteronomio 5, donde dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Está escrito en la ley, está escrito para Israel, pero sigue todavía para la iglesia. ¿Cuánto lo creen conmigo? Amén. Dios nos ha mandado a que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Aunque esté escrito en la ley, todavía ese mandamiento continúa, porque es un principio bíblico eterno. Miremos otro. Dios manda en Éxodo 23:5 y le dice a Israel: no tendráis dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni les servirás. Está escrito en la ley.
fue dicho en el Antiguo Testamento, pero todavía continúa para nosotros la iglesia. A nosotros se nos manda que amemos y respetemos a nuestro Dios y Salvador. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermanos, son principios que continúan. Otro principio bíblico eterno es: honra a tu padre y a tu madre, porque esto es bueno delante de Dios, agradable, y para que te vaya bien. Gloria a Dios. ¿Eso fue solo para Israel, hermano? ¿O todavía la iglesia tiene que cumplirlo? De hecho, hermano, el apóstol Pablo en Efesios 6:2 lo confirma. Y miren, muchos de los que nos hemos venido para nuestro país, yo siempre he dicho, muchos saben por qué no les va bien, hermano. Porque se vinieron para acá y dejaron los viejitos olvidados allá y nunca se acordaron de ellos. ¿Y cómo quieren que le vaya bien, hermano, si olvidó honrar a su padre y a su madre? Aleluya. Es un principio de provisión para que te vaya bien en la vida, para que puedas ser solvente en la vida. Honra a los que te dieron la vida. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y así continuamos. Hay principios, hermano. No cometerás adulterio. ¿Es solo para Israel o es para la iglesia? Todavía continúa en la iglesia, que está escrito en el Antiguo Testamento. No asesinarás. ¿Era para Israel o todavía continúa para la iglesia? No hurtarás. También es para la iglesia. Aunque está escrito en la ley mosaica, todavía son principios perpetuos que se pueden, hermano, establecer y cumplir en toda época, lengua y nación. Gracias. También, hermano, es un principio eterno. Dios llamó siervos, obreros, y los consagró para el servicio de su casa. Lo hizo Dios en el Antiguo Testamento con toda una tribu, hermana. Yo le pregunto, ¿todavía sigue Dios llamando siervos y obreros para el servicio de su obra? Amén. ¿Todavía sigue Dios en la gracia llamando siervos para que se consagren o nos consagremos para el servicio de la obra? Claro que sí. Amén, gloria a Dios. Efesios 4:11 dice que Él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todavía ese principio continúa, aunque Dios lo comenzó allá en el Antiguo Testamento, todavía sigue la gracia. Y de hecho es algo perpetuo. Desde el principio de los tiempos, Dios constituyó ángeles para la alabanza de su nombre allá en el cielo, hermano. La Biblia dice que hay 4 seres vivientes en la presencia del trono de Dios, que día y noche están alabando y dicen: santo, 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 santo. Dios ha constituido siervos para que honren su nombre y alaben su nombre de manera perpetua. Lo continuó con la tribu de Leví, pero todavía ese principio sigue vigente en el tiempo de nosotros. Ahora, si Dios sigue llamando obreros, el principio de provisión a los obreros y a su casa es un principio vigente aún el día de hoy. Esto no es de la ley solamente o solo para el Antiguo Testamento. Si Dios constituye siervos para servirle, Dios también los llama y les da el principio de provisión. ¿Y dónde dice eso? Jesús mismo lo dijo. Allá en Mateo 10:10 dice: porque el obrero es digno de su alimento. Aleluya, gloria a Dios. Lucas lo confirma una vez más y dice allá en Lucas 17: porque el obrero es digno de su salario. Amén, aleluya. O sea, hermano, que no es anormal que un siervo, hermano, pueda tener los alimentos por el servicio que se le da a Dios. Ese era un principio allá en Israel y Dios lo constituye aún y lo manda a Jesús. Amén, gloria a Dios. Ahora miremos, hermano, el apóstol Pablo, que fue el siervo, el apóstol que Dios usó para establecer la doctrina, la mayor doctrina en la iglesia gentil el día de hoy. Lo confirma
directamente, y dice allá en 1 Corintios 9, 13 y 14, dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Gloria a Dios, aleluya. Dios lo confirmó y lo mandó. Y no es porque uno, hermano, quiera vivir. Me recuerdo que cuando yo iba a comenzar el ministerio decía: no, yo eso de vivir de las ofrendas y aquí, pero cuando Dios te llama a ser su siervo y te consagra, hermano, tú no andas pensando cómo vas a hacer. Tú le dices: heme aquí, que tu siervo oye, envíame a mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, es un principio establecido que sigue todavía en la gracia. El principio de provisión es, hermano, todavía mandado a la iglesia de Dios. Glorioso Jesús. Ahora miremos que muchos enseñan, y usted ve, hermano, en el YouTube, hermano, cómo se resiste la doctrina de provisión del Señor. Y mire, hermano, muchos hoy anuncian y dicen: no, pues si los judíos ya no dan el diezmo, ¿por qué nosotros vamos a dar como iglesia? Eso no es cierto. Aún el pueblo de Israel fiel, los hermanos ortodoxos, los judaístas todavía proveen, hermano, el diezmo de tres formas distintas, y lo vamos a ver en esta enseñanza. Número uno, ellos traen el maaser, así se dice diezmo en hebreo, maaser, que significa 10%. Este diezmo, hermano, es allá en la tierra de Israel. Todos los judíos que son agricultores y ganaderos traen su diezmo al lugar de adoración. De hecho, esto es algo simbólico, porque Israel ya no es agricultor, Israel es industrial. Además, hermano, en Israel los judíos reciben una ayuda del gobierno central. Todas las sinagogas, todos los ortodoxos, los rabinos reciben ayuda, una mantención directamente del gobierno. Pero de alguna manera simbólica todavía los que son agricultores traen sus diezmos a los lugares de adoración. Otra forma de darlo, hermano, se llama la sedaká. Los judíos de la diáspora en todo el mundo traen un 10% de sus ingresos. Sedaká significa, hermano, lo justo, hacer lo justo, lo correcto. Y ellos traen un 10%. Y traen, hermano, y vienen y ayudan al más necesitado. Lo dan para ayudar al más necesitado. A las comunidades judías con necesidad. Por eso usted, hermano, le decía el otro día: usted no mira a judíos pobres, porque entre ellos mismos se ayudan y se levantan. Es una comunidad unida. Y cada judío, hermano, que está en todos los judíos tienen que darlo, porque de alguna manera todos reciben alguna entrada. Entonces dan la sedaká para ayudar, hermano, al más necesitado. ¿Y sabe qué, hermano? También mandan ese diezmo para el Estado de Israel, para levantarlo. Por eso es que Israel es próspero, y aunque está alrededor de países que lo odian, se mantiene, porque toda la diáspora cree en proveer para sus hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y otra forma de diezmo también, hermano, se llama el maaser safin. Este es un método nuevo. Cada judío ortodoxo o fiel en la fe judaísta da su 10%. Lo hacen de diferentes formas. Algunos traen su 10% al lugar o al santuario, al lugar donde ellos se congregan, el lugar de adoración. Algunos pagan una membresía, pero siempre traen provisión para sostener el lugar de adoración donde Dios lo ha puesto. Este es un principio, y ellos lo hacen dando una forma de diezmo para sostener su sinagoga en cualquier parte del mundo donde estén. Es una forma de traer y proveer todavía en este tiempo. Ahora, ya que estamos hablando, hermano, de sostener y mantener el lugar de adoración donde Dios nos ha puesto, aquí en los Estados Unidos se da un fenómeno. Por lo
general nosotros que hemos venido de nuestros países de Centroamérica, Latinoamérica, pues entendemos que hay mucha necesidad en Latinoamérica y damos nuestro diezmo, pero lo mandamos a la iglesita de aquella donde salimos, ¿no? O nos acordamos del pastorcito que dejamos atrás y es un principio bueno, pero ese no es el orden. Y yo lo decía la vez pasada aquí, para que Dios nos bendiga, hermano, no es como tú quieres hacerlo, sino como Él quiere que nosotros lo hagamos en todo, en la vida espiritual, para que las promesas y todo lo que Dios ha dicho en su palabra se dé, es en el orden de Él, no en el orden de nosotros. ¿Cuántos lo creen conmigo? Aún, hermano, cuando tú estás en una obra, Dios te va a prosperar donde Dios te ha plantado. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y es que a veces andamos ahí, hermanos, sin convicción, sin orar a Dios y nos vamos donde nosotros queremos. Pero Dios va a honrarte, te va a florecer y te va a levantar donde Él te ha plantado. Pues siempre uno tiene el deseo de ayudar a los siervos. Y entonces, el orden era: yo traigo mi diezmo donde Dios me ha plantado. Nosotros como pastores damos el diezmo de diezmos, o sea que damos el diezmo. Yo he decidido darlo a la misma obra. Y decidí, hermano, viendo como estamos hablando de los judíos, ¿no? Quiero que miremos esta comparativa. El otro día se nos explicaba aquí, pero quiero que la miremos una vez más. Los judíos, hermano, son poco menos del 1% de la población mundial, pero poseen, hermano, el 53% de la riqueza en el mundo. Y usted mirará la historia y usted mirará, hermano, las estadísticas. Rockefeller, el millonario más grande que ha existido hasta hoy. En Hollywood vemos a Steven Spielberg, el joven que ha llegado a convertirse en millonario, el más joven, el que inventó el Facebook, Mark Zuckerberg. Entonces, si usted ve alrededor de todos estos personajes, la mayoría son de descendencia judía. Si usted ve los millonarios en los Estados Unidos, en New York, todos son judíos. Si usted va a California, a los lugares de Beverly Hills, la mayoría, todos casi, son los que poseen la riqueza mundial. Y usted se pregunta, ¿por qué? No, porque son judíos. No, hermano. Hoy puede haber judíos, pero si no es a través de Cristo, no tiene la bendición. Usted dirá, ¿por qué es el pueblo de la promesa? No hay promesa si no es a través de Cristo Jesús. Y aquellos que deciden entenderlo, lo abrazan. Pero ¿sabe qué, hermano? Ellos desde pequeños o en su cultura les enseñaron el principio de poner a Dios primero. Y les decía la vez pasada, los judíos dividen o separan sus riquezas, o mejor dicho, sus salarios, sus ingresos, en 5 formas. Número 1, traen, hermano, su maaser safim, el 10% para el lugar de adoración, su sinagoga. Y muchos no se ni congregan, pero envían a lugares de adoración el maaser safim, 10%. El otro 10%, hermano, traen su sedacá, ayudan a los más necesitados. Si usted ve, hermano, vaya a los hospitales grandes, usted va a ver en las placas que dice fulano de tal contribuyó con 10 millones, 15 millones, va a haber un apellido judío. Ayudan a los más necesitados, ayudan, hermano, a la misma comunidad judía. Y vuelvo a repetir, lo envían allá a ayudar a sus hermanos de Israel. Ese es el otro 10%. Y luego, como les decía el otro día, en tercera forma que lo dividen es, ponen un 20% y ese lo aguardan. Y esperan, hermano, lo dejan ahí y lo tienen para cuando salga una oportunidad de negocio, una ganga. ¿Cuántos entienden el término ganga? Lo tienen ahí esperando porque saben que las gangas no salen todos los días. Y el que se las lleva es el que tiene el cash para comprarlas.
Entonces, como cuando ellos ven que un negocio anda mal, vienen y hacen ofrecimiento y lo compran en cash, y así es como van subiendo sus riquezas. Allá hay 40%, hay un 10% más. Ellos, aunque sean dueños de sus empresas, ellos se pagan su salario. Y ellos son los dueños, pero se pagan, y con ese salario compras lo que quieres, sus placeres. Y luego, hermano, ahí tenemos ya entonces 50%. Y el otro 50% de esos ingresos, eso lo usan para vivir, para comprar sus casas, pagar sus biles. Pero ¿sabe cuál es el misterio de todo esto? Que en primer lugar han puesto a Dios y han puesto la alabanza de Dios. Y ese es el principio que nosotros como iglesia que tenemos la promesa hemos descuidado, porque culturalmente, y no me dejarán mentir, hermano, en nuestra cultura se nos ha enseñado que para que obtener algo hay que hacer la carita de que uno no puede, que tiene necesidad, que está pobrecito. Culturalmente nos han enseñado así. Todos que pensamos que dando lástima es como podemos recibir provisión, y nos hemos amañado. Y aún en la iglesia, hermano, aquí, hermano, que pueden solventar su vida, andan ahí buscando la beneficencia pública, y después dicen que no los quieren, por asunto los quieren. Pero en Dios tenemos que tener una mentalidad ganadora, una mentalidad de hijos del Rey. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios dijo que ustedes serán cabeza y no cola, pero no queremos entender ni creer los principios de Dios. Y todavía estamos ahí viviendo como esclavos, haciendo ladrillos en Egipto, cuando Dios nos quiere sacar para que seamos los obreros de alabanza y gloria de su nombre. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, hermano, volviendo al tema, o siguiendo ahí sobre la provisión donde Dios te ha plantado, yo siempre tenía la necesidad de ayudar a los siervos de Dios. Yo respeto y amo mucho a los siervos de Dios, y viendo este principio decidí creerlo en mi corazón y en fe. Y Dios sabe que lo que voy a decir no es fanfarronería, ni estoy sonando trompeta, ni quiero que la derecha sepa lo que hace la izquierda. Dios sabe que no, sino que encaja en este momento en la enseñanza. Aprendí que mi diezmo es de Dios en el lugar de adoración donde Él me ha plantado, y que se desborden, y que así Dios me va a florecer. Aleluya. Entonces decidí dar un 10% más, y lo digo con humildad. Y lo digo con mucha humildad. ¿Sabe que yo tengo como unos 10, 12 pastores allá en Centroamérica que les envío ayuda ministerial porque amo a los siervos de Dios? ¿Y sabe qué? No lo hago del fondo de la iglesia, lo hago de mi ayuda ministerial. Y lo digo con toda humildad. Es que con Dios no se pierde nada, hermano. Eso es lo que el diablo quiere, que pensemos. Con Dios no se pierde nada. Entonces yo creí a Dios, hermano, y hago mi parte de cumplir en la obra donde Dios me ha puesto, y mi corazón se llena de ayudar. Y yo sé que muchos también lo hacen, pero no le quito a lo de Dios, sino que he dado un 10% más para la gloria de Dios. Y lo digo con toda humildad. Dios sabe que lo estoy diciendo con toda humildad. Gloria a Dios. Y hermano, es que es glorioso. Es glorioso ver a los siervos de Dios, hermano. Cuando uno llega, hermano, yo he visto varones de Dios llorar en mi hombro cuando he llegado, y le digo: varón, ¿cómo están? Nos sigo los viejos misioneros, y le digo: varón, ¿a quién le manda el Señor? Y ven y dice: Dios mío, Señor, y lloran delante de la presencia de Dios. Es exactamente lo que yo estoy necesitando para llevar al médico a mi hijo. Gloria a Dios. Esa bendición no la quita nada en mi
pedir nadie, hermano. Es tan glorioso ver cuando le lleva a un anciano, hermano, una bolsa de alimentos. Eso no se lo quita a nadie. Cuando lleva, hermano, un par de zapatos a un niño. Ahora, es importante saber, hermano, que Dios no te pide nada de lo que no te ha dado. Es importante establecer eso, porque Dios es justo. Dios no te va a pedir nada de lo que no te ha dado. De hecho, 1 Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos no tienen para dar porque no dan para tener. Porque la regla de oro dice que si sembramos, de acuerdo a lo que sembramos, eso cosecharemos. Entonces muchos no nos alcanza porque no hemos aprendido a creerle a Dios. Y siempre andamos ahí, hermano, cuestionando si sí y si no. Pruebe a Dios. Dios nunca le ha fallado a nadie, hermano. Yo lo reto en esta tarde: Dios nunca le ha fallado a nadie. Ahora ya sé que puedo ver en el rostro de muchos que lo que están esperando y digan: no, pero yo lo que quiero es que me diga si el diezmo es para la iglesia. No lo puedo ver en el rostro. Gloria a Dios, aleluya. Porque muchos dicen: hermano, eso no lo enseñaron los discípulos, no lo enseñó Pablo. Seamos bíblicos, dicen algunos. Y miren, ya se fijó cómo comenzamos hoy la escritura, cómo nació la iglesia primitiva. ¿Se recuerda cómo comenzamos leyendo? La Biblia dice, hermano, que la iglesia primitiva nació, dice que traían a los pies de los apóstoles todo lo que poseían. Vendían, hermano, sus propiedades, vendían sus casas, y dice que de todo lo que tenían lo traían a los pies de los apóstoles. Y la Biblia claramente nos dice en Efesios 2:20 que la iglesia fue fundada en las enseñanzas y la doctrina de los apóstoles y profetas. Está escrito. Entonces, hermano, esta práctica la iglesia la entendió, porque como dije, la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Ellos lo entendieron, y para ellos era satisfacción llegar y ayudar al más necesitado, y con eso estaban pagados y almorzados. Entonces, hermano, si queremos ser bíblicos, entonces esa es la práctica que usó la iglesia primitiva. Y los apóstoles no le dijeron a la gente: no hagan eso, deténgase, esa es una aberración. No, dice la Biblia que los apóstoles con responsabilidad recibían el precio de lo que vendían, y ellos con gran sabiduría lo repartían entre los más necesitados. Entonces, si queremos ser bíblicos, pues eso es de la palabra, eso es de la iglesia, y no fue rechazado. Vaya y vende ese carrito viejo que tiene, y le digo que vamos a hacer, nos va a alcanzar para las misiones, para los huérfanos, para las viudas. Pues, como queremos, decimos que solo lo bíblico y lo del Nuevo Testamento vamos a cumplir. Pero bueno, miremos y entendamos. El diezmo, legalmente, como un mandamiento de ley, no es ordenado ni aplica a la iglesia. No hay ningún versículo bíblico que diga que la iglesia legalmente es obligada a dar como lo hacía Israel. Pero sí, el principio bíblico de provisión existe, y ya lo vimos, hermano, que Dios sigue llamando siervos y sigue proveyendo, y Jesús mismo ordenó que los que trabajan en su obra sean partícipes de lo que hay provisión en la obra. Ese principio, hermano, continúa hasta el día de hoy. Aleluya. Porque algunos dicen: no, pues como el diezmo no es para la iglesia, pues no doy. No dice la Biblia ahí que no hay que dar. Lo que estamos diciendo es que no es una ley, algo que lo force, pero el principio de provisión continúa. ¿Y sabe qué, hermano? Gloria a Dios. En realidad, en la iglesia, en el tiempo de nosotros, ya no es un 10%. A veces Dios te manda de acuerdo a la necesidad y te dice: hoy
quiero que ayudes a mi siervo, y viene usted y saca un 15, un 20%. Entonces, hermano, se da cuenta que en la gracia van a haber momentos que Dios te va a decir de acuerdo a la necesidad. No es un 10%, Dios no te va a pedir nada de lo que no te ha dado, ni mucho menos Dios va a venir a quitarle sustento a tus hijos, jamás, porque Dios es justo. Dios lo que te dice es que proveas porque Él te ha bendecido, alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Pero estamos también, Dios sabe, hermano, que nosotros podemos, nos basta y nos sobra como un 90% y el 10 para la obra. Dios sabe porque ese principio nació de Dios. Se dirá entonces, ¿por qué damos el diezmo? Hermano, no lo damos por la ley, lo damos porque es un principio bíblico eterno, o mejor dicho, un principio que nació de Dios, del corazón de Dios, y Él sabe que nos alcanza el 90%. No lo damos por ley, sino porque es un principio de provisión que nació del corazón de Dios. Es un método, y por eso usamos ese método, no por ley, sino porque nació de Dios. Y yo siempre he dicho, ¿o quieren que usemos mi método? ¿O usamos el del hermano Ismael? Usemos el método de Dios, porque Dios es justo y sabe que nos alcanza y sobra con lo que Él enseñó a su pueblo en el Antiguo Testamento. Por eso lo hacemos, porque es un método de Dios. ¿Está conmigo, hermano, en esta parte? Y yo cuento esta anécdota que es realidad. Cuando el Señor me mandó a darle los zapatos a un siervo, la cuento otra vez. Y no porque una sola vez lo he hecho, sino porque me impresionó, era jovencito en ese tiempo. Y mi madre en aquellos tiempos, estamos hablando a mediados de los 80, me había enviado para acá un par de zapatos de piel. Usted sabe que los zapatos de piel en los países desarrollados son caros. Un piel así tejido, bien bonito. Y yo lo recibí, decía, comenzaba a ir al Instituto Bíblico el primer año, tendría unos 19 años, no sé mucho, ¿verdad? Y me recuerdo, hermano, que yo los miraba y decía, con esto el día que me gradúe, yo voy a usar estos zapatos. Porque pues los zapatos, la mayoría de los que compramos nosotros son sintéticos, con eso que lucen de verdad, pero parecen mojados y ahí va para el suelo. Y nos acordamos una vez, un domingo en la iglesia local llegó un siervo a predicar, un siervo muy ungido de Dios. No voy a mencionar el nombre, sino que la nacionalidad de Guatemala, el siervo ungido de Dios. Y yo me recuerdo que cuando predicaba aleluya, gloria a Dios y unción, pero cuando le hacía así, hermano, miraba que la parte de atrás, de abajo del zapato se le abría así para abajo. Y decía, y gloria a Dios, y predicaba, y cuando volvía, aleluya, y se le caía la suela del zapato. Y viene, hermano, de repente siento una voz en mi corazón, cuando usted sabe que el Espíritu le está hablando. Y sentí en mi corazón y me dijo esa voz, dale los zapatos a mi siervo. Pero como somos inteligentes, cuando no nos conviene, me volteé yo para otro lado, ¿no? Y dije, no, eso no es del Señor, lo que nos conviene, ¿verdad? Cuando nos conviene recitar el Salmo 91, decimos, a su ángel le mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Pero cuando no nos conviene, decimos, no, este es el Antiguo Testamento. Somos inteligentes. Pues, hermano, me recuerdo que en la continuación del mensaje vuelvo a sentir más profundo en mi corazón la palabra que dice, dale los zapatos a mi siervo. Y dije yo, Señor, pues tú eres el que mandas aquí. Cuando terminó, hermano, de predicar el siervo, no vivía muy lejos, y le digo, varón, no se vaya a ir, ya regreso. Cuando llego le digo, varón, aquí le manda el Señor. Y le di mi cajita de zapatos. Gloria a Dios. La Biblia dice que cuán hermosos son los pies de los que predican el Evangelio de Cristo. Y me sentí tan, hermano, alegre de haber podido, hermano, solo en el Evangelio
ven estas cosas que uno se alegra de dar y sin quedarse en sus zapatos. Pero me sentí tan feliz de que había hecho lo que Dios me había hecho y un siervo del Dios Altísimo así había sido bendecido. Y sabe, hermano, en ese tiempo yo ganaba $125 a la semana. Ahí di como 15, 20 días, no de una vez juntos. Pero Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Entonces, hermano, ¿cuánto creemos que todo lo que tenemos le pertenece al Señor, hermano? Levanten su mano si lo creen conmigo en esta tarde. ¿Cuánto creen, hermano? Que todo lo que tenemos no se sienta comprometido. Si no lo creen, como lo levante. Usted diga, no, eso es mío. El Señor, que cuando alguien le dice Dios se lo pague, no le dice está bien, sino no, me lo paga usted, ¿verdad? Pero con su corazón, ¿cuánto cree que lo que usted tiene es del Señor? Amén. Gloria a Dios. ¿De quién es esa casita? ¿De quién es ese carrito viejo que trae aquí? Algunos traen unas naves. Gloria a Dios. ¿Quién le dio las fuerzas? ¿Quién le dio la inteligencia, la sabiduría para tenerlo? ¿Acaso no fue su Dios y su Salvador? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo es del Señor? Ese es el plan de Cristo. ¿Quién le dio a esos hijos preciosos? Mire qué belleza de Dios. ¿Quién se los dio? Y como los hijos de uno son los más preciosos del mundo, ¿verdad? ¿Sí o no? Uno los ve tan lindos, pero les digo a los hermanos pero uno en el fondo sabe que son trompuditos, ¿no? Pero uno los ve bellos. Dios se los dio, hermano. Son del Señor, son herencia de Dios. Entonces, hermano, al final todo es del Señor. ¿Por qué se pone económico para darle a Dios y al final todo lo que usted tiene es de Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Y hermano, la Biblia claramente dice al principio una regla de oro, que el que siembra escasamente también va, hermano, a cosechar. Aleluya. Por eso es que muchos hermanos, y discúlpenme el término, es un término muy criollo, no pasan de sopilote a gavilán. Porque siempre son económicos para darle, no pasa del mismo dólar. Y les digo yo, y cuando se mete la mano a la bolsa y no se acuerda que se ha echado uno de a 20 y lo saca, Señor, reprenda al diablo y se lo manda. Y es un principio, hermano, establecido. Aunque, hermano, lo que usted siembra sea buena semilla, si solo siembra un poquito, solo va a obtener la cosecha de esa buena semilla y de esa puñada que sembró nomás. No espere que si siembra 2 onzas va a recibir 50 quintales, porque es una regla de oro, de oro, y es una regla de la agricultura. Usted obtiene lo que siembra, pero si usted siembra abundantemente, oiga, y le cree a Dios, usted va a cosechar con creces. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. La Biblia dice, hermano, en Salmo 24:1, del Señor, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es del Señor todo. El apóstol Pedro nos dice que nosotros somos el pueblo de Dios, linaje escogido, nación santa. Somos de Dios. En 1 Corintios 6, 19, 20 dice que ya ni nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos, hermano. Dice que ya fuimos comprados con precio de sangre y que ya no somos nuestros. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces todos nosotros y todo lo que tenemos es de Dios. Dígame, hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Para qué se preocupa entonces si el diezmo aquí o que hay que darle? ¿Sabe, hermano? Siembra en buena tierra, eso es muy importante. Preocúpese en sembrar en buena tierra. Si usted ve, hermano, que donde usted va a sembrar hay deshonestidad o no hay transparencia, hermano, no siembre ahí, hermano. Y no
No estoy hablando como aquellos que digan que traiga su chequera y que traiga aquí. No, esto no es manipulación, hermano. Hay un reproche y le dijo: lo que yo quiero es que haya provisión en mi casa. Lo que yo quiero es que la adoración y el sacrificio no se detenga. Eso es lo que le quiso decir allá en Malaquías 3:10. Lo que yo quiero es que sigan proveyendo y haya alimento en mi casa para que la alabanza continúe, para que el sacrificio continúe. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Y le dijo, hermano, y Dios nunca, oiga, Dios no ha pedido jamás en otra parte de la Biblia que lo prueben. Pero aquí le dice a la iglesia, a Israel, le dice: pruébenme en esto. A ver si yo no les abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Gloria a Dios. Y Dios no anda pidiendo que lo prueben, porque Él es Dios y es soberano. Pero le dice, por la necesidad de que entienda que la alabanza y el sacrificio continúa o debe de continuar, le dice: pruébenme en esto. Ahora yo le pregunto a la iglesia, ¿no cree usted conmigo, hermano, que esa es la misma idea de Dios para la iglesia del Cordero? Alabado sea el nombre de Jesús. No es la misma, hermano, palabra que Dios nos está diciendo: pruébenme a ver si yo no los bendeciré. Si lo que yo quiero es que la obra siga, que el evangelio se siga predicando, que haya hombres y mujeres que se dediquen al sacrificio de buscar y orar para que las almas se salven. Alabado sea el nombre de Jesús. Claro que sí. Dios nos está diciendo: pruébenme a ver si yo no los voy a bendecir, si tan solo creen en el principio, para que el evangelio siga predicando. Alabado sea el nombre de Jesús. Poderoso Jesús, aleluya. La misión y la obra del evangelio, hermano, no puede detenerse. Y no damos por necesidad, hermano. No damos por interés. Damos por amor, gloria a Dios, para que la gloriosa obra del Cordero, la que fundó nuestro amado Salvador, siga adelante, siga su curso, y los que han de ser salvos sean agregados a la iglesia. Alabado sea el nombre. Cuando tú te encargas y te interesa lo de Dios, Dios se va a interesar por lo tuyo. ¿Cuántos lo creen conmigo? Gloria a Dios, aleluya. Cuando tú le dices: amo tu obra, Dios va a decir: amo lo que te está pasando a ti. Porque Dios es justo, Dios es verdadero. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Tenemos que aprender, hermano, que todo lo que hacemos para el Señor, la Biblia dice que nada se queda sin pago, porque el trabajo